versículo 9 del capítulo 18. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, les refirió esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. El uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana y doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se volteaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo esto, esta es la conclusión del Señor Jesucristo. Os digo esto. Os digo, antes descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado. Y el que se humilla será enaltecido. Bueno, dentro de las joyas literarias mundiales de la literatura, se considera esta parábola que como con tan pocas palabras se da tanta enseñanza. Pasa lo mismo más o menos con la parábola del hijo pródigo, ¿ya? Que es otra joya de la literatura mundial, ¿ya? Las grandes enseñanzas. Pero el Señor Jesucristo era así. Él, con una forma muy sencilla, con palabras muy simples, explicaba los más grandes, profundos misterios del reino de Dios. Y aquí está hablando acerca del orgullo que impide que una persona pueda conocer a Dios por medio de su orgullo, ¿ya? Y después el Señor dice que de esta parábola había dos hombres. Uno era fariseo, que es lo que podríamos decir hoy en día un buen religioso, un religioso estupendo, ¿ya? Que va todos los domingos a la iglesia, va a las reuniones, que hace buenas obras, da ofrenda, etc. Este era el fariseo. Dice el Señor que este fariseo religioso, bueno, se saca la conclusión que se está diciendo. Pero el otro publicano, que era un tipo de personas que había en el tiempo del Señor Jesucristo, que era una persona que no era, ellos le llamaban antinominianos, o sea que no cumplían la ley de Dios, ni guardaban los mandamientos del Señor, hacían lo que ellos le venía en gana. Y esos eran los famosos publicanos, que además eran las personas que se les consideraban traidores a la patria, porque cobraban impuestos para el Imperio Romano. Era un hombre bien despreciado. Pero la Biblia dice que estas dos personas fueron a orar al templo, y cuando se fueron de la iglesia, bueno, la iglesia es el templo de hoy día, ¿no? Estoy interpolando la palabra. Cuando se fueron del templo, dice que uno se fue a su casa justificado, camino al cielo, y el otro se fue a su casa caminando al infierno. Yo quisiera proponerles algunas enseñanzas del Señor, las cuales son súper perjudiciales para la salvación eterna del alma. Una persona que no considera estas cosas va camino al infierno, aunque sea religioso, aunque vaya a la iglesia, aunque se haya bautizado, aunque haga lo que haga para el Señor,
va al infierno. Como este fariseo que daba limosna, daba diezmo de todo lo que él tenía, ayunaba, etcétera, no recibió nada, sino que afirma el Señor que él iba camino al infierno, a pesar de ser un buen religioso. El publicano fue justificado. Así que yo quisiera señalarle algunos caminos que llevan directo, pero derechito al infierno. Es una voz de alarma que el Señor quiere que todos nosotros evitemos y que no vayamos en pos de ese camino que lleva al infierno. Al menos aquí podríamos encontrar 7 caminos que llevan directo al infierno. El primero de ellos es el propósito de la parábola. Dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos. ¿Ya? Lo repitió esta parábola. ¿Ya? La Biblia nos enseña que cuando nosotros confiamos en nosotros mismos, ¿ya? Es un sinónimo de orgullo, es un sinónimo de rebelión contra Dios. Eso fue lo que le dijo Satanás al primer ser humano, que fue Adán, por medio de Eva. Bueno, a Eva primero se lo dijo, le dijo a Eva que realmente le dijo a Eva que él no moriría si comería el fruto, sino que sería igual a Dios. ¿Ya? Y eso es lo que Satanás ha venido metiendo en el corazón del ser humano. ¿Ya? El orgullo, la rebelión contra Dios, creerse que hay algo más en nosotros y no ponernos en lugar de las criaturas. De hecho, se piensa que la doctrina más diabólica es la doctrina que estaban haciendo en los últimos tiempos antes de la venida del Señor, algo profético, y que está socavando profundamente los cimientos del cristianismo, que es la doctrina de la nueva era. Y la nueva era promulga entre sus muchos pilares religiosos, porque es una religión, que nosotros no tenemos que pedir nada a Dios, porque nosotros somos Dios. Y nosotros tenemos que declarar lo que tenemos, revelándonos completamente con Dios y no reconocer que somos criaturas de Dios y que dependemos de Dios. Y que el orgullo es la más grande rebelión que nos lleva al infierno. Ahora, ¿cuál sería el antídoto de confiar en sí mismo? Una persona que confía en sí mismo, por ejemplo, es típico. Usted le pregunta, bueno, ¿y tú crees en Dios? Sí, yo creo en Dios. ¿Y tú crees que te puedes salvar? Entonces dice, bueno, aparentemente muestra humildad porque dice, Dios dirá. Y entonces, ¿por qué Dios dirá? Bueno, porque Dios verá después las cosas buenas que yo he hecho y Él va a ver si me manda al cielo o me manda al infierno. Eso es orgullo. Porque yo estoy confiando en mí mismo. Estoy confiando en las cosas que yo hago. Este hombre fariseo confiaba en lo que él hacía y le decía a Dios, mira Dios, yo guardo los mandamientos. Yo no soy adúltero, no soy injusto, no soy ni siquiera como ese publicano. Porque él confiaba en lo que él estaba haciendo. ¿Ya? Ese es un camino que nos lleva directamente al infierno. El apóstol Pablo decía algo que debiéramos decir todos. Por la gracia de Dios soy lo que soy. La Biblia nos dice que la salvación es por gracia. Dios nos da lo que nosotros no merecemos. Todos nosotros merecemos el infierno. Merecemos el juicio y la condenación. Sin embargo, el Señor, por gracia, nos da lo que no merecemos. Nos da el perdón de pecados y nos da la vida eterna, pero por lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Cristo murió por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Entonces, si yo no quiero seguir ese camino de confiar en mí mismo, tengo que confiar en Dios. Y ese es el consejo que damos a todos. No tengamos nuestra propia justicia. No pensemos que nosotros estamos haciendo cosas que van a agradar a Dios, sino que pensemos solamente que a Dios le agrada
lo que hizo Jesucristo, porque Jesucristo nunca pecó. Jesucristo hizo un sacrificio perfecto. Jesucristo fue el sustituto perfecto y único por nuestros pecados. Y la muerte del Señor Jesucristo es suficiente. Con lo que Cristo hizo, Él nos limpió de todos nuestros pecados, nos salvó. Y nosotros no tenemos que ayudar a Dios. Entonces, nosotros tenemos que entenderlo, que nosotros debemos de confiar en el Señor Jesucristo. Y ojalá que todos podamos decir, por la gracia de Dios, por lo que Jesucristo ha hecho en mi vida, estoy caminando en sus caminos. Y su gracia es tan grande, es tan hermosa y es tan infinita, que me da una seguridad eterna. Porque yo no confío en lo que hice, ni en lo que haré, ni en lo que estoy haciendo, sino que yo confío únicamente en lo que Jesucristo hizo por mí, cuando ocupó mi lugar y me dio el perdón y la vida eterna. Bien, el segundo grupo que vemos acá, que es una carretera directa al infierno, es aquella de que los que menospreciaban a los demás. Esta palabra fue escrita para estos dos tipos de personas. Para los que confiaban en sí mismos y miraban a los demás en menos. ¿Ya? De hecho, cuando entró el fariseo a orar al templo, me imagino que se puso en la parte bien central. Yo no sé si se subió en la silla y levantó las manos, y para que todos lo vieran, Señor, ¿ya? Pero él miraba al publicano que estaba lejos por ahí, y él decía, yo ni aún soy como ese publicano. Miraba con desprecio, yo no soy adúltero. Miraba con desprecio a aquellas personas que tenían delitos sexuales, como que si fuera el pecado imperdonable. Miraba con desprecio a los ladrones, como si no tuvieran justificación. Pero la Biblia nos dice que el Señor Jesucristo no vino a buscar sanos, sino que vino a buscar ¿qué? Pecadores al arrepentimiento. A eso vino el Señor Jesucristo. Y para eso, todos nosotros somos buenos, porque no hay quien no haya pecado. Todos nosotros hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Ahora, nadie puede mirar a otra persona en menos. Quizás yo no tengo la debilidad que tiene una persona para que esté cometiendo un cierto tipo de pecado, pero eso a mí no me hace menospreciar a los demás. Normalmente la gente dice, no, yo no soy tan malo, yo no soy como las prostitutas, yo no soy como los violadores o como los ladrones de banco. Haciéndose como comparándose, pero haciéndose superior a los demás. Y mirando en menos a los demás. Bueno, eso es orgullo. Ahora, la Biblia, ¿qué nos enseña la Biblia al respecto? La Biblia nos enseña que todos los seres humanos somos iguales. La Biblia nos enseña que nosotros tenemos que mirar a los hermanos nuestros como superiores a nosotros mismos. Porque cada creyente tiene a Cristo en su corazón. La Biblia nos enseña que nosotros debemos amar al prójimo. Hoy día en Estados Unidos hay revuelta en cientos y cientos de ciudades. Están tirándole piedra a la policía, quemando neumáticos, y tienen una gran rebelión en Estados Unidos. Porque ellos dicen que hay una gran discriminación del ciudadano blanco contra el ciudadano negro. Bueno, yo no me meto en política ni en problemas sociales, pero si fuese así, no está correcto. Nosotros no podemos mirar en menos a nadie. Hoy en día está el famoso problema aquí en Chile, que quieren que los homosexuales puedan tener relaciones más íntimas con derechos legales y puedan tener su matrimonio. Y hay quienes se oponen terriblemente a eso, y yo soy uno de los que me opongo a eso. Porque Dios mandó que el matrimonio era el pilar fundamental de la sociedad. Y Dios mandó el matrimonio también como una de las formas
de procrear la sociedad y mantener la descendencia humana. Yo no estoy completamente de acuerdo, pero yo jamás podría menospreciar a un homosexual. Si la homosexual es un pecado como cualquier otro pecado que yo he cometido. Y si yo menosprecio a menos homosexual, me estoy levantando con orgullo. Estoy siendo una persona que miro con desprecio a los demás. ¿Cómo nosotros tenemos que mirar a los demás? A una de las peores personas, entre comillas, en la sociedad. Con amor, con misericordia. Y no pensar que hay un poquito de nosotros que nos haga superiores a ellos. Eso es un camino que lleva al infierno. Y si yo menosprecio a los demás, porque no son religiosos como yo, o porque ellos hacen más pecado que yo, quiere decir que no solamente confío en mis propias obras, sino que estoy mirando a las personas en menos y estoy yendo rumbo al infierno. Lo tercero que el Señor Jesucristo condena como un orgullo y como una carretera que nos lleva directamente al infierno es ir a la iglesia. Por favor, díganme algo. Defiéndanse porque usted viene a la iglesia hoy. Bueno, ir a la iglesia religiosamente. Dice que los dos fueron ¿dónde? Al templo, a orar. ¿Creen ustedes que toda la gente que va a la iglesia a orar son salvos? El Señor Jesucristo dice que no todos. De hecho, aquí hay dos personas y el 50% de las personas que toman al Señor en esta parábola, el 50% de las personas que van a la iglesia, al templo en esa oportunidad, iban camino al infierno. No hay ninguna seguridad que yo diga yo voy a la iglesia, voy a orar al templo. La Biblia dice que ir religiosamente al templo, quizás para que Dios se agrade de mí, quizás para que Dios me salve, quizás yo hago cosas buenas para que Dios me premie, eso es orgullo y eso nos lleva al infierno. Yo debo ir a la iglesia porque es un mandamiento. La Biblia dice que no nos dejemos de congregar como algunos tienen por costumbre. Pero yo no voy a la iglesia religiosamente, ni debo hacerlo. Yo debo ir a la iglesia para la gloria de Dios. Porque el Señor Jesucristo está en medio de la iglesia donde se congrega en su nombre. Porque voy a alabar a Dios. Porque voy a escuchar la palabra de Dios. Porque el Señor se manifiesta en medio de su pueblo, salvándonos, dándonos fuerza para seguir adelante, dándonos consuelo, dándonos ánimo. Por eso yo iba al templo, a la iglesia. Pero este hombre fariseo iba al templo en una forma religiosa. Y una de las maneras favoritas de Satanás en el día de hoy de llevar gente al infierno es primero que pasen por las iglesias. Hoy en día hay millones y millones y millones de personas en las iglesias. Y todos alaban y todos cantan. Pero la pregunta es, ¿cómo voy yo al templo? ¿Voy yo al templo arrepentido de mis pecados o hago lo que me da la gana y después voy al templo a cantarle a Dios? ¿No dice Dios que es abominación? ¿No dice a Dios que si tú tienes algo con tu hermano, deja tu ofrenda delante del altar y ve y reconcíliate primero con tu hermano? Arregla tus problemas, tus pecados. Conviértete a Dios para que Dios cambie tu vida con poder, como hemos estado viendo acerca del poder de Dios que tiene para nosotros. Entonces después yo vengo a la iglesia, pero no una forma religiosa. Por eso que el Señor advirtió y dijo, en aquel día cuando Él venga, muchos vendrán a mí y me dirán, ¿cómo? Señor, Señor, en tu nombre íbamos a la iglesia. Si tú hubieras visto, Señor, las ofrendas, si hubiera dado puros billetes a 20 lucas a nosotras. Así decía este hombre, estoy diezmo, todo lo que doy. Y Señor, tú sabes los sacrificios que yo me he pegado por estos cristianos.
¿Y qué le decía el Señor? Pero Señor, si hicimos milagros. El Señor dijo, apartaos de mí. ¿Y qué más le dice? Nunca, nunca, nunca os conocí. Lo importante no es que tú digas que conoces a Dios. Lo importante es que Cristo te conozca. Lo importante es que Cristo te conozca. ¿Ah? Yo puedo decir, oh, mira, yo estoy ahí, pasa Barack Obama, yo conozco a Barack Obama. Y digo, hola Barack, y Barack ni me mira. Pero qué tremendo sería así que de repente usted está parado y viene Barack Obama y dice, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu familia? Me conoce, ¿verdad? Bueno, lo importante es que Dios te conozca. Dios conoce a los humildes. Dios conoce a los que no confían en sí mismos. Dios conoce a los que no menosprecian a los demás. Dios conoce a aquellos que van al templo a adorar a Dios, para no buscar méritos personales. El cuarto camino que el Señor Jesucristo denuncia, un camino que va directo al infierno, es orar. Por favor, de nuevo, decirme. O sea que yo me voy a ir al infierno orando, pero por supuesto que sí, ¿ya? Este hombre estaba orando. Dice la Biblia que oraba consigo mismo. Que se paraba de pie. Y a mí no me extraña, como decía al principio, que se había parado a la banca, así, con las manos arriba. Porque los fariseos religiosos eran así. Cuando iban en la calle y llegaban un poquito atrasados a la iglesia, se paraban en la esquina, ¿no? Donde están las 4 esquinas. Y se ponían a orar y hacían grandes cosas para que le dijera, qué espiritual estos muchachos. Porque buscaban la alabanza y buscaban la recompensa de los hombres. Ahora, nosotros podemos orar mucho. Y yo conozco personas que son muy sinceros para orar. Y oran a Dios toda la vida sin conocer a Jesucristo como su Salvador personal. Yo en la oportunidad le estaba predicando mucho a una señora y le pedía que por favor ella fuera a Dios y le confesara sus pecados y le confesara su arrepentimiento y que dejara su pecado para que Dios la cambiara. Entonces le digo, no, me dijo la señora, no, mijito, si yo siempre oro a Dios. Y me contó unas historias, pero que casi me hicieron llorar de tan bonitas las historias que me contó de todas las cosas que hablaban con Dios la señora. Y que estaba enferma una vez, y que Dios la sanó, y que ella confió, y oró a Dios, y yo no dudo que lo hizo. Y oró con fe a Dios, yo no dudo que oró con fe a Dios. Pero le pidió que la sanara, yo no dudo que Dios la sanó tampoco. Porque Dios es benigno. Pero el hecho de que Dios te conteste alguna oración, que tú tengas, no significa que Dios te va a salvar. Hay una sola oración que Dios contesta para la salvación. Y esa oración fue la que hizo el publicano. ¿Y cuál fue la oración que hizo el publicano? El publicano dijo, Señor, yo creo tanto en ti, Señor, si me da una cosquillita en mi corazón tan rica cuando hablo contigo. ¿Así le dijo él? Ay, Señor, tengo una experiencia tan bonita contigo. ¿Le dijo así él? No. ¿Qué fue lo que le dijo él? Dice que él se golpeaba el pecho. ¿Y sabe lo que significa, cuál es el lenguaje de golpearse el pecho? Es, soy un pecador. Soy un pecador arrepentido. ¿Sabe lo que significa golpearse el pecho? Significa, estoy dispuesto a dejar mi pecado. Por eso que el Señor le decía, si tu ojo te es ocasión de caer, sácate el ojito. Porque te mejor es estar en la vida eterna tuerto, con un ojo menos, que con 2 ojos entrar en el seno del fuego eterno. Y yo sé que hay cosas muy difíciles que no queríamos dejar, pero que a Dios no le agrada. Pero golpearse el pecho es decir, Señor, yo no lo puedo dejar. Yo he tratado 1000 veces de dejarlo. Me parece que estoy orando cuando me convertí. Porque yo tenía ese problema grande en mi vida. Había cosas que no podía dejar y que nunca lo hubiera podido dejar. Señor, no puedo. Pero yo voy a dejarlo, Señor. Y voy a creer que tú me vas a cambiar. Me arrepiento.
Esa es la oración que escucha Dios. Al corazón contrito y humillado, no despreciará a Jehová. ¿Qué cosa más humillante decirle, Señor, me estoy restregando en el pecado como un cerdo en el barro y no puedo dejarlo, Señor? Solo tú puedes ayudarme, porque estoy arrepentido y estoy dispuesto a que tú cambies mi vida. Pero el orgulloso anda con su pecado en el bolsillo nomás, y se sienta a la iglesia con el pecado en el bolsillo nomás, y lo que diga la gente, filo lo que diga la gente. Bueno, esa oración Dios no la escucha. Pero ¿qué dijo el publicano? Señor, sé propicio. Propicio viene de la palabra propiciatorio. Y en el Antiguo Testamento había un lugar donde se tiraba sangre de los animales que se sacrificaban delante de Dios. Y entonces Dios miraba esa sangre y cubría el pecado y perdonaba. Entonces él le estaba diciendo a Dios, Dios mío, yo soy un pecador arrepentido, que no puedo dejar de ser pecador, yo voy a ponerme en tus manos para que tú me cambies. Y yo soy un pecador, pero tu sangre es suficiente. Esa vida que tú pusiste en mi lugar transformará la vida mía. Y tú te llevaste mis pecados. Esa es la oración que Dios escucha. Ahora, no sé si alguna persona que esté aquí o alguna persona que nos escuche quizás en internet dirá, pero es que la verdad es que yo siempre oro a Dios. Claro, este hombre oraba a Dios y iba al infierno. Ten cuidado que tu oración, y lo más triste, que tu oración es sincera. Lo más triste es que tu oración es una oración que busca a Dios, pero es una oración que desprecia consciente o inconscientemente, sin que te des cuenta, el valor de la sangre preciosa de Cristo, el valor del sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario por ti. Entonces tú estás pidiéndole cosas a Dios, tratando de llegar a Dios por otro medio, pero la Biblia dice que por medio de la sangre preciosa de Cristo debemos entrar a Dios en el lugar santísimo. Y la oración que Dios escucha es en el nombre de Jesucristo. Y la primera oración que Dios nos da para salvación es cuando le decimos, Señor, como dijo el publicano, dijo una oración muy sencillita, ¿eh? 5 palabritas más. Dijo, Dios, sé propicio a mí, 6 palabras, pecador. ¿Tú crees que puedes hacer esa oración a Dios? Y dejar de ser un religioso y entrar a la presencia, o querer entrar a la presencia de Dios con el pecado en tu bolsillo, sin entregárselo a Dios, sin convertirte. Convertirte es un cambio de mente. Es creer que Dios puede cambiar tu vida. Vean, este hombre se fue al infierno orando. Dice que él oraba consigo mismo. Oraba para las cosas que le convenían. Y muchas veces, cuando estamos enfermos, nos acordamos de Dios. Y qué bueno el Señor, que nos contesta, nos ayuda. Muchas veces tenemos necesidades, el Señor nos contesta, nos ayuda. Pero si tú no has pedido que Jesucristo te limpie de todo pecado, si tú no crees que Jesucristo es suficiente para salvarte, para que tú no confíes en ti, sino que confíes en lo que Él hizo por ti, en ese momento, al creerlo, tú puedes ser salvo. Pero este hombre a las claras no. Señor, te doy gracias. Le decía todo como que si Dios no supiera lo que hacía. Le informaba que daba diezmos. Y le informaba que hacía ayunos. Sin embargo, ese hombre fue al infierno. El quinto camino de orgullo religioso que presenta el Señor Jesucristo y que denuncia que nosotros no debemos tener es la religión. Bueno, muchos van a creer que yo estoy en contra de todo el mundo. Hoy en día se habla mucho de que hay que tener mente abierta y se habla mucho de que hay que respetar todas las iglesias. Bueno, en eso yo estoy de acuerdo que hay que respetarlas. Pero decir la verdad, que las religiones están malas.
Que la religión, toda aquella religión que promueva que nosotros tengamos méritos personales, toda religión que promueva que yo confíe en mí mismo y no en el poder de Dios, ni en la sangre de Jesucristo, ni en el Salvador, Señor Jesús, nos lleva al infierno. Y yo respeto todas las religiones, pero también les puedo decir que el Señor Jesucristo, si hay alguien de mente cerrada, como dice en el día, entonces sería el Señor Jesucristo. Porque Él dijo, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres, sino el nombre de Cristo. El Señor Jesucristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. ¿Y qué más dijo? ¿Qué más dijo? Nadie, ninguna religión, nadie viene al Padre sino por mí. Y nos enseñó que la salvación no es una religión, es una persona. Yo soy la verdad, dijo Cristo. No una religión o una entidad religiosa. Nosotros aquí nos reunimos en el nombre del Señor Jesucristo, pero jamás, nunca yo tendría el orgullo ni la altanería de decir que la gente se salva en mi iglesia. Porque es una mentira. La salvación está en una persona. Cristo es el Salvador del mundo. Cristo murió por nosotros y Cristo resucitó de los muertos. Y el único que te puede salvar es una persona, no una religión. Bueno, este hombre era fariseo. Era de la religión más estricta de su tiempo. ¿Sabían ustedes lo que hacen los fariseos? Los fariseos se dedicaban única y exclusivamente, con toda su fuerza, de guardar los mandamientos de Dios. Pero está claro que nadie se salva por guardar los mandamientos de Dios, porque realmente no hay ningún ser humano que los haya guardado. Por eso que la Biblia dice que somos todos absolutamente pecadores. Es verdad que hay algunos pecadores que están más amarrados, porque hay ciertos vicios que no se pueden dejar, ciertas tendencias que no podemos dejar. Hay otros que están menos encadenados, pero todos estamos encadenados. Pero por eso dice la Biblia, y conoceréis la verdad que es Cristo, y la verdad os hará libres. El cristiano es llamado a la libertad. La religión nació con Caín, que fue el primer hombre que le ofreció a Dios. Dice que le ofreció a Dios algo que Dios no le pidió. ¿Qué le ofreció Caín a Dios? Es triste decirlo, pero Caín le ofreció lo mejor de lo mejor a Dios. Caín dice en la Biblia que ofreció la primicia de sus frutos, los primeros frutos. Se los llevó con mucho sacrificio a Dios. Él era un labrador de la tierra. Me imagino lo que trabajó, lo que sudó, rompiendo la tierra, poniendo la semilla, regando, desmalezando, etcétera, etcétera. Esperando con paciencia. Y cuando vio los primeros frutos, los más hermosos, dijo, esto es para Dios. Tristemente, los religiosos son sinceros, muchos de ellos, y quieren darle de todo su corazón las cosas a Dios, pero Dios no acepta, porque todo lo que queramos darle a Dios está manchado con nuestros pecados, está sucio. Lo único limpio, santo y puro es la vida de Jesucristo, y Él ofreció su vida limpia por nuestros pecados. Por lo tanto, una buena manera de irse al infierno es el orgullo de los religiosos, que creen, y muchos dicen, que mi iglesia, que mi religión, y que nosotros somos salvos de regín. Qué tristeza me da su caso. La Biblia dice que es un orgullo. Solo Cristo salva, porque hay un solo Dios. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y ese es Jesucristo, hombre, porque Él se hizo como un ser humano, siendo el Dios eterno, se hizo hombre. Revisemos algunos caminos entonces nuevamente para que no nos olvidemos, para que no tomemos ni de casualidad ninguno de estos caminos que nos llevan al infierno. ¿Cuál es el primero? Aquellos que confían en sí mismos como justos. ¿Cuál es el segundo? Aquellos que menosprecian a los demás. El tercero, el que ir al templo. El cuarto, orar. El quinto, cuidado con la religión.
ninguna religión que exalte el mérito humano, ninguna religión que te haga creer que Dios te va a aceptar por lo que tú haces, te va a llevar al cielo. El que te lleva al cielo es Cristo, y por el sacrificio que Él hizo, no por las obras para que nadie se gloríe. La séptima y penúltimo camino que lleva al infierno, y hablamos un poquito de esto, es compararse con los demás. ¿Se fijan cómo dijo el fariseo? Yo no soy como ese publicanito que está ahí. Cuidado, todos nosotros tenemos techo de cristal. No tiremos piedra para arriba. Y si por la gracia de Dios, por la buena educación que nos dieron quizás nuestros padres, o porque nos cuidaron, o porque nos aconsejaron, no nos sucedió cosas que a otras personas les han sucedido, nunca nos pongamos orgullosos de eso. Qué bonito, quizás el Señor nos guardó, y quizás no somos, entre comillas, tan malos, pero tenemos la potencialidad dentro de nosotros, aún siendo cristianos. Si nos separamos de Dios, podemos ir muy lejos de Dios. Un creyente que se aparta de la fe puede cometer pecados terribles. Y nunca tenemos que compararnos, y lo terrible de todo, y cuando nos comparamos, nos encontramos que nosotros somos mejores. O sea, fíjense, desde que estamos en el liceo, en la escuela, miramos, que salía, que roja, que flaca, pero uno lo dice, pero si no, pues llevamos en el corazón el orgullo, porque somos todos pecadores. No nos comparemos con los demás. ¿Saben con qué tenemos que compararnos? Con el Señor Jesucristo. Y llorar, porque el Señor Jesucristo nunca mintió, nunca cometió pecados sexuales, nunca cometió pecados morales, nunca tuvo un mal pensamiento, nunca dijo una palabra sucia en su boca. Era santo, puro, limpio. Comparémonos con el Señor Jesucristo y pongámonos a llorar por los terribles pecadores que somos, y vamos a la presencia del Señor y digamos: Señor, te propicio a mí, pecador. Sálvame, Señor. Yo creo que tú me puedes cambiar. Y por último, tenemos los que, por medio de lo que hacen, piensan que están agradando a Dios. Entonces el fariseo, yo no digo que el fariseo es sincero, y yo no digo que algún religioso que me esté escuchando, o que me vaya a escuchar, no sea sincero. Usted sabe que los religiosos, los vemos, tienen la verdad, y se tiran al suelo y juran que ellos tienen la verdad. ¿No? Los religiosos son terriblemente sinceros. Y ese es el gran problema, que el Señor Jesucristo los hiere su susceptibilidad. Y el religioso tiene la característica de hacer obras buenas. Todo creyente tiene que hacer obras buenas, pero como resultado de que Jesucristo está en nosotros y que Jesucristo está obrando en mí, y que la gloria es para Dios, porque el fruto del Espíritu Santo es la vida de Cristo que Dios me da a mí. Entonces yo no me puedo enaltecer, y tengo que decir necesariamente, como el apóstol Pablo, por la gracia de Dios soy lo que soy. Entonces nosotros tenemos que entender claramente que un camino de hecho al infierno es portarse bien, como decimos los chilenos, darle toda la petita a la mamá, portarse bien, etcétera, etcétera, y hacer una buena hora al día. Tristemente eso no sirve. Yo no digo que sea malo ni que no lo haga. Yo creo que Dios no lo ve con malos ojos que hagamos cosas buenas. Pero si tú quieres no irte al infierno, si tú quieres agradar a Dios, acepta el camino de salvación. La Biblia dice que la salvación es por gracia, por medio de la fe, esto no de vosotros, sino que es un don de Dios. Y dice que no es por obras, para que nadie se gloríe. Todos los que estamos aquí que somos salvos, tenemos que decir algo parecido a lo que por publicar. Un hombre tan pecador como yo, un hombre que no podía cambiar, y quizás hoy día estaría en el cementerio, estaría muerto por su pecado, por la gracia infinita y el amor de Dios, he sido lavado por la sangre del Señor, y tengo la absoluta seguridad que me voy al cielo,
Porque no confío en lo que yo hice ni en lo que estoy haciendo ahora después de cristiano. Confío en la sangre preciosa de Cristo que me limpia de todo pecado.